Bienvenidos queridos hermanos y amigos que nos acompañan, es un placer saludarles y darles una cordial bienvenida a su canal Comentarios para las Reuniones. En este video vamos a considerar las perlas escondidas para la semana del 16 al 22 de septiembre del 2019, basado en la carta a los Hebreos capítulo 11. Primeramente, damos gracias a Jehová por el privilegio inmerecido de estar aquí con ustedes y seguir aprendiendo y creciendo juntos a fin de seguir teniendo una fe más fuerte, que es lo que realmente necesitamos. Al mismo tiempo estamos intercambiando estímulo, pues muchos queridos hermanos y amigos nos expresan su sincero agradecimiento por esta ayuda y nuevamente les agradecemos sus comentarios y nos unimos a ustedes, pues también nosotros le damos las gracias a Jehová por esta ayuda que nos da, por su palabra la Biblia, que nos fortalece, que nos da ese estímulo para seguir adelante y no rendirnos. Podemos decir con toda seguridad que nuestra fuerza no viene de nosotros, sino que viene de Jehová, y eso es algo que nos ayuda a seguir adelante. Con eso en mente vamos a considerar. Podemos ver juntos lo que dice Hebreos 11:4. Es la primera pregunta de las perlas. Dice: y los que hablan así dejan claro que están buscando con empeño un lugar para ellos. Disculpen hermanos, leí Hebreos 11:14, es Hebreos 11:4. Dice: por la fe, Abel le ofreció a Dios un sacrificio de mayor valor que el de Caín. Por medio de esa fe recibió testimonio de que era justo, pues Dios aprobó sus ofrendas y aunque murió, todavía habla por medio de su fe. Entonces la pregunta dice: ¿por qué tenía Abel una fe tan fuerte? Respuesta: porque Abel conocía la promesa de Dios sobre la descendencia de la mujer, citada en Génesis 3:15. Abel vio prueba tangible del cumplimiento de la sentencia que Jehová pronunció contra sus padres, Adán y Eva. También es probable que viera a los querubines que custodiaban la entrada al jardín de Edén. Por lo tanto, todo esto le ayudó a Abel a decidir de qué lado quería estar, y aunque sus padres no daban un buen ejemplo, él decidió servirle a Jehová, tener fe fuerte en él y no imitar el mal ejemplo de sus padres. Veamos ahora lo que dice el versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado para que no viera la muerte, y nadie pudo encontrarlo porque Dios lo había trasladado. Y antes de ser trasladado, recibió el testimonio de que le había agradado a Dios. Por lo tanto, la pregunta dice: ¿cómo recompensó Jehová a Enoc por su fe? Respuesta: podemos decir que Jehová tuvo una consideración extraordinaria con Enoc. Jehová de alguna manera le avisó de lo que haría con él, quizás mostrándole una visión o algún trance, ¿sí?, del nuevo mundo, una visión del nuevo mundo. Y es probable que Jehová lo transfiriera de la vida a la muerte con delicadeza. Por eso decimos una consideración extraordinaria. Y todo esto a fin de librarlo de una muerte atroz, una muerte feroz, una muerte violenta de parte de sus enemigos. Entonces vea de qué manera Jehová tuvo esa consideración, esa recompensa con Enoc debido a la fe que había demostrado. Siguiente, dice: ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? En Hebreos 11:1 dice acerca de la fe, ¿sí?, y que tenemos que tener esa fe en cosas que no esperamos, ¿sí?, y realidades que no se ven. Y esto nos enseña lo mucho que Jehová nos ha suministrado, especialmente su palabra, la Biblia, para que nuestra fe sea fuerte. Debemos tener entonces la costumbre de leer la Biblia, si es posible, todos los días, para ser felices y tener éxito. Ahora que ya tenemos la versión revisada en español, veo a muchos que están contentos y exhiben en muchas fotografías en las redes sociales
la nueva versión. Sin embargo, es bueno recordar que lo que se espera es que la leamos, no tanto fotografiarla, sino leerla. Y es necesario que meditemos constantemente en las promesas de Dios y seamos obedientes a sus normas, igual que hicieron sus siervos precristianos. Otra bendición de Jehová es el suministro abundante de alimento espiritual mediante el esclavo fiel y prudente. Por lo tanto, si atesoramos lo que Él nos enseña mediante este alimento, seremos como los ejemplos de fe de tiempos antiguos, que tenían una expectativa segura, la esperanza del reino. Podemos ver lo que dice Hebreos 11:6. Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Queridos hermanos, esto nos enseña que Jehová valora el trabajo, el esfuerzo de sus siervos leales. Siempre lo ha hecho, y eso nos impulsa a servirle y a acercarnos más a Él. Siempre en Hebreos 11:6 deja claro que Jehová recompensará a todos sus siervos, de tiempos bíblicos, de tiempos modernos, por los sacrificios y actos de fidelidad que han realizado. Sí, ya sea en esta vida o en la que viene, Jehová premiará a todos y a cada uno todo el sacrificio y esfuerzo que hicieron por Él. Y eso nos anima y nos enseña que Jehová es un Dios sumamente, exorbitantemente amoroso, misericordioso y justo. Por eso lo amamos mucho. Bien, ahora pasemos a la siguiente. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hebreos 11:1 nos enseña que muchas personas de este mundo tienen algún tipo de esperanza, ¿sí? Tienen fe, muchos en el dinero, en el poder, por ejemplo, en la fama, en la belleza, ¿sí? En las influencias, pero a la hora de los problemas, a la hora de la verdad, tales personas dudan del poder de esos fundamentos en los que ellos han cifrado su esperanza. Muchas veces ellos dudan, por ejemplo, de que sus deseos lleguen a hacerse realidad. Un ejemplo, millones de jugadores confían en ganar la lotería, pero no tienen la plena seguridad de conseguirlo. En cambio, la fe verdadera es la expectativa segura de las cosas que esperamos, y esa es la fe que debemos y queremos tener. Hebreos 11:4. Ya lo leímos y recordamos que ahí habla de la fe de Abel. Y un detalle significativo que aporta este versículo es que él ofreció a Dios un sacrificio, ¿sí? Y dice que Dios aprobó sus ofrendas. Queridos hermanos, aunque Abel no sabía cómo se cumplirían exactamente las palabras, las promesas de Jehová, la promesa de Génesis 3:15, Abel tuvo que haber meditado mucho en ellas, en esas promesas. Es probable que se imaginara a alguien sufriendo un golpe en el talón y llegara a la conclusión de que ese alguien tenía que sufrir para que la humanidad recuperara la perfección que sus padres habían perdido. Sin importar lo que haya imaginado, Abel tenía fe en la promesa de Dios y por eso Jehová aceptó su sacrificio. Es un buen ejemplo para nosotros, aunque no entendemos a plenitud cómo, cuándo, debemos obedecer a Jehová, servirle con fe absoluta, ¿sí? Debemos tener esa certeza de que las cosas van a mejorar para sus siervos, ¿sí? Y que no importa lo mucho que la situación cambie, siempre Jehová estará con nosotros. Y eso es lo único que realmente importa, ¿sí? Cómo Él nos va a ayudar, no nos preocupemos por eso. Él lo va a hacer y lo hará y lo ha hecho de maneras que muchas veces ni imaginábamos. Otro detalle que aporta Hebreos 11:4 sobre Abel era que él realizaba ofrendas a Dios. La fe impulsó a Abel a ofrendar a Dios. Claro, en el salón del reino no se nos exige ni se nos oprime pidiéndonos el diezmo, ni hablándonos de la filosofía o la teología de la prosperidad, cosa que es muy común en la cristiandad.
Sin embargo, una fe fuerte en Jehová impulsa a sus siervos a dar, a compartir lo que Dios nos ha dado con nuestros hermanos, con los más desfavorecidos y, por supuesto, con todos nuestros hermanos en general. Esta fe nos motiva a apoyar económicamente la obra mundial, sí, también las necesidades o los gastos de la congregación local a la que asistimos. Es algo que solo queda entre Jehová y nosotros, pues no vamos por ahí anunciando, hoy di tanto de contribución en la caja de contribuciones del Salón del Reino. Eso es algo muy privado entre Jehová y nosotros, y es algo como lo que Abel realizó entre Jehová y él. Y lo maravilloso de esto es que Jehová nos observa y bendice nuestros sacrificios, especialmente los que hacemos con fe, como lo hizo Abel. Hebreos 11:5. Bueno, eso ya lo leímos también. Habla de Enoc y las circunstancias particulares que él experimentó. Por lo visto, la intrepidez con que defendió la religión verdadera le ganó muchos enemigos, lo que puso en peligro su vida. En este caso, Jehová libró a su profeta de sufrir los dolores de la muerte. Primero le reveló que había sido de su agrado y luego lo transfirió de la vida a la muerte, tal vez durante un trance profético. Hebreos 11:7. Leamos juntos entonces lo que dice Hebreos 11:7. Dice: por la fe, Noé, después de recibir una advertencia divina de cosas que todavía no se habían visto, demostró temor de Dios y construyó un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esa fe condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Al igual que Noé, los cristianos verdaderos de la actualidad sabemos que Jehová pronto pondrá fin a este sistema de cosas impío. Desconocemos el día y la hora, pero al igual que Noé, somos conscientes de que debemos imitar la fe y la obediencia de este predicador de justicia. Esto va a resultar en que conservemos viva el alma. Solo debemos hacer precisamente así lo que Jehová pide de nosotros. Hebreos 11:11 dice: por la fe, Sara también recibió poder para concebir descendencia a pesar de que ya se le había pasado la edad, porque consideró fiel al que le hizo la promesa. Al igual que Sara tuvo una fe fuerte en la promesa de Jehová, nosotros también podemos imitarla. Una forma es imaginando las cosas que Jehová ha prometido. Esto nos fortalecerá la fe y nuestra relación con Él y con su Hijo Jesucristo. De hecho, en algunos artículos de la Atalaya recientes y también en algunas canciones que han aparecido en el broadcasting, se nos exhorta a meditar en el nuevo mundo. Se pone el ejemplo de hermanos que sufren diversas discapacidades físicas como la sordera, la invalidez o no pueden caminar, y se imaginan a ellos mismos en el nuevo mundo pudiendo caminar, escuchando, cantando, ejecutando algún instrumento musical. Entonces la imaginación no es algo en lo que estamos perdiendo el tiempo, todo lo contrario, fortalece nuestra fe y es lo que queremos hacer. Hebreos 11:13 dice: todos ellos murieron firmes en la fe, aunque no recibieron las cosas prometidas, pero las vieron a lo lejos y las aceptaron con gusto, y declararon públicamente que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Aquí se habla de muchos hombres y mujeres de fe, específicamente 16. Pero por supuesto, es incontable la lista de hombres y mujeres, niños incluso, que tuvieron fe en Jehová a lo largo de la historia humana. La Biblia no los menciona a todos. En este capítulo solo encontramos a 16. El punto es que estas personas de fe no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Tampoco tenían las publicaciones del esclavo fiel. Pero sí tenían una fe fuerte en Jehová y una actitud obediente.
Eso es un gran modelo para nosotros de lo que realmente necesitamos. Lo más importante es que no olvidaron lo que habían aprendido. Al contrario, atesoraron las promesas de Dios y sus normas y meditaron en ellas. Como tenían una esperanza tan segura, estos hombres y mujeres estaban preparados para ser leales a Dios ante cualquier adversidad. Hebreos 11:15 dice: con todo, si hubieran seguido pensando en el lugar del que habían salido, habrían encontrado la oportunidad de regresar. Esto es significativo, pues ni Sara ni Abraham miraban con nostalgia al pasado. Si se hubieran dejado llevar por esos pensamientos, quizás habrían decidido regresar. Sin embargo, en Ur se habrían perdido el magnífico privilegio que Jehová les había ofrecido. Sí, que Jehová les estaba ofreciendo. Además, en lugar de convertirse en ejemplos de fe que han inspirado a millones de personas, hoy seguramente nadie los recordaría. Por lo tanto, es un gran ejemplo para nosotros también. Jamás quisiéramos regresar al mundo y ser esclavos del pecado y del gobernante del mundo. Eso jamás lo queremos hacer. Hebreos 11:38 y 39 dice: y el mundo no era digno de ellos, vagaron por desiertos, montañas, cuevas y cavernas de la tierra, y aunque por su fe todos ellos recibieron un testimonio favorable, no recibieron lo que se prometió. Esto nos enseña que la mayoría de los siervos de Dios no han tenido que aguantar una persecución tan intensa como la que se considera en este capítulo. Podemos decir que las pruebas de fe han sido diferentes, pero no por eso menos importantes. Muchos, por ejemplo, han sufrido los efectos de la pobreza, ¿sí? O por culpa de las guerras o de los desastres naturales también. Otros son como Moisés y los patriarcas, han renunciado a las comodidades y la fama que ofrece el mundo. Se esfuerzan por resistir la tentación de llevar una vida materialista y egocéntrica. Hebreos 11:40 porque Dios había previsto algo mejor para nosotros, de modo que ellos no podían ser perfeccionados sin nosotros. En este capítulo, queridos hermanos, se mencionan los nombres de 16 hombres y mujeres que tenían fe. Todos tenían una fe firme en Jehová. Ellos murieron antes que la descendencia prometida a Jesucristo abriera el camino en la vida en los cielos. Sin embargo, el ejemplo de ellos nos anima y fortalece. Es como si de alguna manera ellos fueran como corredores que han completado la carrera, y el ejemplo de ellos en la Biblia es como si nos estuvieran animando o haciéndonos porras a fin de no rendirnos. Y no debemos preocuparnos si otros parecen habernos rebasado o superado en esta carrera espiritual. Es decir, si otros parecen haber alcanzado más responsabilidades, más privilegios, no debemos preocuparnos por eso. No es una competencia o una carrera de velocidad, sino más bien es una carrera de resistencia. Y lo interesante de esto es que todos recibiremos el mismo premio, el premio de la vida eterna. Por lo tanto, no debemos sentir envidia ni celos unos de otros. Muy bien, hermanos, esos fueron entonces algunos comentarios que encontramos en la lectura de esta semana, algunas perlas escondidas. Esperamos les haya sido de ayuda esta información para su preparación en cuanto a la reunión entre semana. Reciban por favor un gran abrazo, muchas bendiciones para ustedes y sus queridas familias también. Hasta la próxima.